Ya. Listo. Confírmeme si ve esa pantalla. Sí, listo. Listo. Bien, jóvenes, vamos a empezar con el nuevo tema que se llama potencial eléctrico. Ya. Definición. Dice el potencial en un punto considerado del campo a una distancia r de una carga puntual es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer una carga elemental o de prueba más Q minúscula desde el infinito a dicho punto. Esa es la definición de potencial de manera general, potencial eléctrico. Mire, aquí tengo una carga puntual que genera el espacio, ¿sí? Una carga puntual positiva. Las líneas de fuerza de campo hacia afuera, ¿sí? La intensidad de campo eléctrico, ¿no? Si yo pongo un punto P dentro del campo eléctrico, ¿sí? A una distancia R de la carga puntual, y si yo transporto una carga desde el infinito, en electricidad el infinito es la conexión a tierra, este símbolo es conexión a tierra. Transporto esta carga más Q desde el infinito a un punto considerado dentro del campo eléctrico, el trabajo que se realiza se llama potencial eléctrico. El trabajo que se realiza para transportar la carga más Q desde el infinito a un punto considerado del campo. Este es el potencial eléctrico. Parecido a diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial, en cambio, transporto la carga de un punto a un punto B. ¿Sí? Desde un punto A a un punto B dentro del campo eléctrico, mire. Ahí tengo el ejemplo gráfico. Mire, tengo la carga que genera el espacio, ¿sí? Y hemos considerado dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A está a una distancia R de A de la carga puntual, el punto B a una distancia R de B de la carga puntual. El trabajo que se realiza para transportar esta carga elemental o de prueba más Q minúscula desde el punto A al punto B es la diferencia de potencial, ¿sí? Esta W significa trabajo. Entonces, el trabajo que se realiza para transportar la carga más Q desde el punto A al punto B dentro del campo eléctrico se llama diferencia de potencial. ¿Es una cantidad escalar? La ecuación fundamental es esta, mire. Potencial entre dos puntos, entre A y B, es igual a potencial del primer punto menos potencial del segundo punto. Y esto es igual al trabajo sobre carga. Esta W significa trabajo. Las unidades en el sistema internacional son, la unidad de trabajo es del Joule, la unidad de carga es del columbio. Joule sobre columbio me da una nueva unidad llamada el voltio, simbolizado con la letra V mayúscula, ¿no? Voltio. En el sistema CGS, la diferencia de potencial se mide en ergio sobre estad columbio. Y el ergio es dina por centímetro, ¿no? Y el ergio sobre estad columbio me da una nueva unidad llamada el estad voltio. STV significa estad voltio. Aquí tenemos la definición de voltio, es la unidad de potencial o diferencia de potencial o voltaje, que se define como el trabajo de un joule que se necesita para desplazar en un campo la carga de un columbio. Tenemos algunas equivalencias. Esta se lee un amp voltio es igual a 10 a la menos 8 voltios. Y esto es igual a 3,336 por 10 a la menos 11 estad voltio. Un voltio es igual a 10 a la octava amp voltio. Y esto es igual a 3,336 por 10 a la menos 3 estad voltio. Un estad voltio es igual a 300 voltios. Y esto es igual a 3 por 10 a la 10 amp voltio. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Aquí tengo, mire, el campo eléctrico uniforme se produce cuando hay placas. Una placa es de signo positivo, la otra es de signo negativo. Ahí es un campo eléctrico uniforme. La fórmula, no le voy a poner la deducción, la fórmula para calcular la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme es esta, mire.
Diferencia de potencial es igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia entre las placas, R. ¿Ya? Potencial en función de una carga puntual. Tengo la carga puntual, un punto a una distancia R, ¿sí? Y esta es la fórmula para calcular la diferencia de potencial en función de una carga puntual. Constante por la carga puntual sobre la distancia. Ya no es al cuadrado, es solo R, ¿no? En campo era R cuadrado. Potencial en función de varias cargas puntuales, ¿sí? Aquí tenemos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y puntos suspensivos. Puede haber más cargas en relación a este punto A. ¿Cómo encuentra la diferencia de potencial? Sumando las parciales, mire. Es una suma algebraica. Sí, es una suma algebraica. Aquí está simplificado utilizando el símbolo de sumatoria. Esto se lee constante por la sumatoria de las cargas individuales sobre la distancia. Distancias individuales. Energía potencial eléctrica, simbolizado con la letra U mayúscula. Ahí tiene la definición. Me interesa la fórmula, ¿no? Con esta fórmula usted calcula la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Constante por el producto de cargas sobre la distancia. Tenemos algunas notas. Dice, el potencial es el mismo a distancias iguales de una carga puntual. Resulta claro que esos puntos están situados sobre una superficie esférica de radio R y con su centro en Q. Una superficie como esta se denomina superficie equipotencial. Mire, esta es una superficie equipotencial, ¿sí? Esta superficie que se genera a la misma distancia de una carga puntual, en este caso positiva, ¿no? Cualquier otra superficie equipotencial con centro en Q será también una superficie equipotencial. Tengo, mira, algunas superficies equipotenciales. Sí, estas son líneas de fuerza, esta superficie equipotencial. Y aquí tengo un ángulo de 90 grados. Quiere decir que las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales son perpendiculares entre sí. Mira, aquí dice, las líneas de fuerza siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Pregunta de alguna prueba, ¿no? El potencial es una magnitud escalar cuyos signos son, desde aquí también viene pregunta de alguna prueba, el potencial debido a una carga positiva es positivo, aquí es la O, no, positivo, y el potencial debido a una carga negativa es negativo. ¿Sí? Pregunta de prueba. Ya. Bien, ejercicios de aplicación. Bueno, ya tengo resuelto. Le voy a explicar, por favor. Dice, dos cargas Q1 de más 8 microcolumbios y Q2 de menos 8 microcolumbios. Están separadas 10 centímetros, como se indica en la figura. Calcular, dice, el potencial, parte A en el punto A mayúscula y parte B en el punto B mayúscula. El esquema me da el ejercicio. ¿Sí? Aquí hemos sacado datos, Q1 más 8 microcolumbios y le pasamos a columbios. El micro vale 10 a la menos 6. Q2 menos 8 microcolumbios, el micro vale 10 a la menos 6. La distancia 10 centímetros transformado a metros. La constante dieléctrica K y las incógnitas, el potencial en el punto A y el potencial en el punto B. ¿Sí? Esquema, esto es más fácil que fuerzas o campos, porque es magnitud algebraica el potencial. Mire, vamos a encontrar el potencial en el punto A, aquí, esta partecita de aquí. ¿Sí? Alrededor de ese punto A tengo dos cargas, Q1 y Q2. Cada carga genera un potencial en relación al punto A. Y la suma de esos potenciales parciales me da el potencial en el punto A. Aquí. Potencial en A. Lo que hemos puesto aquí. Potencial en A es igual a la suma algebraica de potencial 1 más potencial 2. Potencial 1 es para la carga 1, potencial 2 es para la carga 2. ¿Sí? Planteamos por los modelos matemáticos, potencial en A es igual. Potencial 1 es constante por Q1 sobre R1, más potencial 2, constante por Q2 sobre R2. Siguiente paso, reemplazamos valores. Mire, la constante es 9 por 10 a la 9, ¿sí?
Q1 vale 8 por 10 a la menos 6, más, nuevamente, la constante 9 por 10 a la 9. Q2 vale menos 8. Ahora sí se le coge con el propio signo. Menos 8 por 10 a la menos 6. Y las distancias, mire. ¿Cuál es la distancia de Q1 al punto considerado? Es esta de aquí, mire. 3. Pasado a metros, 0,03. ¿Cuál es la distancia de Q2 al punto considerado? 7 centímetros. Pasado a metros, 0,07. Ya lo demás es operaciones en calculadora. Opero este término, hago el producto y luego la división y obtengo este valor. Más. Bueno, aquí se me va a hacer negativo. Ley de signos, más por menos me da menos. Opero todo esto, toda esta parte de aquí, y me da el otro valor. Mire. Operamos y tengo el potencial en el punto A. Tengo el potencial en el punto A. Ya, para el potencial en el punto B, la misma situación, el mismo planteo. Potencial 1 más potencial 2. Aquí está el punto B. Ahora acá está el punto B. Acá quiero el potencial. Igual, tengo dos cargas en el sistema. Q1, Q2. ¿Sí? La distancia de Q1 al punto B es todo esto. Todo esto. ¿Ya? Esa distancia es 3 más 7, 10 más 2, 12 centímetros. La distancia de Q1 al punto B. Y la distancia de Q2 al punto B es 2 centímetros. Sí, eso vamos a reemplazar acá. Mira. Constante, la carga 1 y R1. La distancia de Q1 al punto B, que es 12. Transformado a metros, 0,12. Más constante por Q2 sobre R2. R2, la distancia de Q2 al punto B, 2 centímetros. En metros, 0,02. Y operamos. Todo esto, obtengo esta respuesta. Más por menos me da menos. Todo esto, obtengo esta otra respuesta. Hago la diferencia y obtengo el potencial en el punto B. Cabe indicar que puede salir positivo o puede salir negativo, ¿no? El potencial. Si sale positivo, aquí tengo, en la primera parte me salió positivo, ¿sí? No hay ningún problema. Y si sale negativo, tengo negativo en la parte B. Tampoco no hay problema. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Solo tiene que ver las distancias de cada carga al punto considerado. Ahí encuentro el potencial. Ya. Bueno, aquí tengo otro ejercicio. Dice, en los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo hay cargas de 60 y 40 statcolumbios, como indica la figura. Con esta información calcular el campo eléctrico y el potencial en el vértice del ángulo recto. Es decir, aquí, mire, en este punto. Le voy a calcular el potencial y el campo. Saco datos, mire, Q1 60 statcolumbios y le hemos transformado a columbios con la equivalencia que di anteriormente. Q2 40 statcolumbios y le hemos pasado a columbios. El valor de la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Las incógnitas, la intensidad de campo y el potencial. Entonces vamos a calcular el campo primero. Dibujamos los campos parciales. E1. Positivo, aquí se asume que se coloca una carga elemental o de prueba que siempre es positiva. Y por la primera ley cualitativa de la electrostática. Positivo, positivo se repelen, entonces el campo E1 a la derecha. Positivo, positivo se repelen, entonces el campo E2 hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuál es mayor? E1, porque E1 trabajo con 4 centímetros, E2 con 7 centímetros. Y la fórmula dice que a menor distancia, mayor campo. ¿Sí? Entonces E1 es mayor. Como son vectores no colineales, trazo el paralelogramo y encuentro la resultante. La resultante es de esta línea roja. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Calculamos E1 aplicando la fórmula constante por Q1 sobre R1 al cuadrado. Reemplazamos y operamos. E2 constante por Q2 sobre R2 al cuadrado. Reemplazamos y operamos. Y calculamos el módulo aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, al de acá arriba o al de acá abajo. E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Resuelvo y tengo E sub R, la primera parte. El potencial en este mismo punto, la suma de los potenciales parciales. Entonces he calculado por separado aquí, mire.
B1 constante por Q1 sobre R1. R1 es la distancia de la carga al punto considerado, 4 centímetros. R2 de la carga al punto considerado, 7 centímetros. Resuelvo, encuentro los dos valores y hago la suma algebraica. Y tengo el potencial en el vértice del ángulo recto. Esto es más fácil que campos, ¿no? Bien, veamos. Dice, veamos si tenemos tiempito.